Bienvenidas y bienvenidos a Cuba Información. Hoy vamos a analizar la situación, la coyuntura de Cuba, sometida sin duda a una guerra implacable desde lo mediático, lo económico y también la posibilidad de una agresión militar. Es un mensaje que estamos viendo en los medios de comunicación internacionales todos los días, que además colaboran con la guerra psicológica del Departamento de Estado, precisamente para intentar crear el escenario propicio, incluso con argumentos y legitimación, entre comillas, de un posible zarpazo militar, de una intervención. Vamos a comenzar, antes de hablar de posibles escenarios de intervención, vamos a empezar a hablar de las consecuencias que tienen todas estas nuevas sanciones. Algunos decían, no, es que ya es imposible hacer nada más contra Cuba, contra su economía y contra las condiciones de vida del pueblo cubano. Pues se puede hacer más, y el 1 de mayo, Donald Trump firmaba una orden ejecutiva y posteriormente una orden ejecutiva contra las empresas inversoras en Cuba, principalmente, y unos días más tarde se daba un plazo, la OFAC, es decir, esta oficina que controla los activos extranjeros, daba un plazo de un mes para que los inversores de terceros países salieran de Cuba, definitivamente, ¿no? Y ahí tenemos algunas de las consecuencias. Leemos: 2 grandes navieras europeas dejan de tomar pedidos relacionados con Cuba tras las sanciones de Estados Unidos. El periodista puertorriqueño Luis de Jesús nos dice, pero el bloqueo no existe. Las 2 navieras son la alemana Hapag-Lloyd y la francesa CMA-CGM, que han dejado de aceptar nuevos pedidos vinculados a la isla tras las recientes sanciones de Estados Unidos. Es decir, cada vez menos navieras están dispuestas a llevar mercancía a Cuba. Por lo tanto, esto significa un alza de los precios en los seguros, en los fletes, para las pocas que se atreven a hacerlo. Y por supuesto hay muchos menos barcos y la llegada de los productos se retrasa todavía más, yendo a un escenario incluso de que no haya posibilidad alguna de llevar mercancías a Cuba. Y también, producto de la guerra económica, de las sanciones, la compañía World to Fly suspende su ruta entre Madrid y La Habana con el último vuelo este 20 de mayo. Esto es importante porque es una de las pocas compañías aéreas que quedaban con vuelos entre Cuba y España. Recordemos que anteriormente ya había habido algunos anuncios en este sentido, de compañías como, por ejemplo, Cubana Aviación cancelaba su única ruta semanal a España, Plus Ultra se retiró alegando riesgos vinculados a las sanciones, Air Transat ajustó operaciones y Sunwing extendió suspensiones hasta octubre de 2026. Estas son las consecuencias de eso que dicen que no existe, del bloqueo inclemente, de este cerco medieval, de estos monstruos que finalmente lo que hacen es crear un gigantesco sufrimiento, no a un gobierno, sino a un pueblo de más de 10 millones de personas. Hablaremos de esto y hablaremos también de otras noticias relacionadas con las consecuencias de las sanciones, pero primero tenemos que recibir a nuestro gran amigo Lázaro Bromas. Igualmente, gracias, hermano. Gracias por estar en la primera línea de combate contra la infamia, la mentira, la manipulación, la estulticia de medios al servicio de Estados Unidos, de las políticas criminales de Estados Unidos. Y ante todo, enviamos un saludo cariñoso a todas las amigas y amigos que nos ven y que tienen ese sentimiento de solidaridad nunca más necesario que en estos momentos hacia Cuba. Hay que preguntar qué derecho le asiste al imperialismo de los Estados Unidos, ya conociendo de sobra que es un imperialismo, para estas medidas criminales contra supuestamente países y empresas también soberanas
y en el caso nuestro, bueno, es una forma de recrudecer un bloqueo ya recrudecido que viene de una trayectoria peor para la mayoría del pueblo cubano. Y uno dice, pero ¿y dónde están las instituciones? ¿Dónde está el mundo? El mundo, sí, porque tiene derecho, le asiste derecho a Estados Unidos cometer semejantes crímenes. ¿Le asiste derecho? ¿Dónde están las instituciones? ¿Dónde están las Naciones Unidas? Porque, claro, esta administración envalentonada por el éxito, entre comillas, de la operación en Venezuela, pues está desbocado, ha cogido velocidad. Sí, sí. Ha cogido velocidad y aquí vemos reflejado nítidamente el memorándum del en Mallory. O sea, lo que está tratando Estados Unidos, una vez, hay que relacionarlo, ¿no? Está empantanado en Irán, en la guerra de Irán. Están empantanados ahí, le están dando fuerte, o sea, no era un paseo como pensaba. Eso de alguna manera retrasa las pretensiones de invasión militar a Cuba. O sea, por muy poderoso que sea, no estar empantanado en dos conflictos bélicos, yo creo que incluso la población de Estados Unidos no lo va a permitir, se tirará a las calles y exigirá lo que debe estar exigiendo ya en estos momentos. Pero lo que no cabe duda es que Estados Unidos está intentando, con este recrudecimiento del bloqueo, intentando ¿qué? Pues una implosión al interno de Cuba. Para después yo venir, nosotros, como los salvadores, ¿no? Es el comportamiento hipócrita y cínico del imperio. Y desde luego, al implosionar en Cuba y lograr lo que ellos quieren lograr, pues se quitan porque es muy fuerte, una invasión de Estados Unidos a Cuba, es que es feo y no es una gloria para el presidente ni para nadie de esa administración. No es glorioso invadir a Cuba, todo lo contrario. Entonces, parece ser que está esperando tener un triunfo en la guerra esta ilegal también contra Irán, y entonces vendría Cuba, pero ya Cuba muy debilitada, sin recursos para enfrentar una agresión del calibre que puede ser y es de los Estados Unidos. Es decir, que estamos en un ajedrez realmente complicadísimo y a la expectativa de los nuevos pasos que dará esta administración, porque parece que no se acaba cuando uno cree que ya empleó todo, pues no, siempre aparece algo más para causar más sufrimiento al pueblo cubano, más sufrimiento a las familias cubanas, y desde luego lo que está evidenciando esta administración es que es una administración gangsteril, totalmente inhumana y alejada del derecho internacional. Bueno, recibíamos también una noticia, yo no sé si es, bueno, desde luego no es mala, en el sentido de que dentro de todo este desastre, incluso humanitario, generado por Estados Unidos en Cuba, bueno, pues es una noticia que al menos es una pequeña luz, y les leo. La empresa canadiense Sherritt desafía las sanciones de Trump y frena su salida de Cuba. Esto es un titular. Esto de desafía las sanciones de Trump, como diciendo, es como Cuba amenaza a Estados Unidos porque dicen que ha comprado drones, ¿no? O que compró drones en el año 2023 ahora. Bueno, es una cosa alucinante. El que amenaza resulta que es el que se tiene que defender porque le van a cortar el cuello, ¿no? Y Sherritt lo mismo, desafía las sanciones, ¿no? Le han impuesto unas sanciones, le han dado un mes para que se vaya de Cuba, en un país en el que esta empresa canadiense, una empresa capitalista, está desde hace 40 años, y le han dado un mes para que salga, porque si no, le retiran, le congelan o le expropian incluso bienes y activos en Estados Unidos. Bueno, pues parece que la empresa Sherritt, después de anunciar que salía de Cuba producto de las sanciones recogidas en la orden ejecutiva del 1 de mayo aprobada por Trump, ha hecho una relectura de la situación y ha anunciado que frenaba su decisión de disolver los negocios conjuntos con el Estado cubano
y daba marcha atrás al desmantelamiento anunciado la semana pasada. La dirección evalúa opciones para cumplir con la orden ejecutiva estadounidense, etcétera, etcétera. Recordemos que Estados Unidos ha aprobado sanciones específicas, además, contra el conglomerado estatal público cubano llamado GAESA, que es precisamente el socio de la Sherritt. Moa Nickel Sociedad Anónima es la empresa mixta formada por la Sherritt y por el Estado cubano. Pero parece que la Sherritt ha dado marcha atrás, veremos en qué deriva todo esto, pero desde luego, pues ojalá, ¿no? Ojalá realmente haya una solución, porque estamos hablando de que es la segunda mayor inversión en Cuba de una empresa extranjera, y además con un potencial importante en el mercado del níquel, de la exportación del níquel para Cuba. Muy importante, y es una decisión, bueno, estamos a la expectativa en todo, a ver cómo se va desarrollando toda esta politiquería de verdad criminal, ver esta acción o esta decisión de esta compañía Sherritt. Es posible que sirva, y esperamos que sirva de ejemplo para otras compañías que están siendo amenazadas también y sancionadas por Estados Unidos. Es decir, que por lo menos hay una que dice, espérate, ha reconsiderado su papel y su posición en cuanto a las inversiones en esta área beneficiosa para ambos países, para ambos pueblos, y si se mantiene, pensamos que si se mantiene esta determinación de no atender estas amenazas de Estados Unidos, pues ahí tendrá Estados Unidos un bache bastante notable, y quizás otras empresas que han sido amenazadas, pues tomen el ejemplo de esta compañía Sherritt. Aunque veremos el nivel de presión al que se somete a esta empresa canadiense por parte de esta mafia asesina y criminal de Miami, de la Florida, con todos estos congresistas miserables y asesinos, hay que decir, del pueblo cubano. Aprobaba también el gobierno de Estados Unidos no solamente las sanciones y las amenazas a las empresas extranjeras con la orden ejecutiva del 1 de mayo, sino que hace unos poquitos días aprobaba nuevas sanciones en específico contra funcionarias del gobierno cubano, de las Fuerzas Armadas, y una de las cosas que aprobaba era que iban a ser congeladas todas sus cuentas en Estados Unidos. Cosa que uno dice, pero ¿a quién van a engañar? O sea, ¿qué cuentas? ¿Qué funcionarios del gobierno cubano o de las Fuerzas Armadas en Cuba existen? No existen, y además ellos lo saben, pero tienen que colocar en los medios de comunicación, además sin ningún tipo de análisis, porque los medios de comunicación, al final, están cumpliendo un papel de colaboradores necesarios con esta estrategia de hambre y de guerra contra Cuba. Si tuvieran un mínimo de dignidad y de solvencia profesional, lo primero que tendrían que decir, que poner en sus diarios, en sus páginas, es que es un absurdo, porque no existen esas cuentas. No hay ningún funcionario de Cuba, ni miembro del partido gobernante, ni miembro de las Fuerzas Armadas, que tenga una cuenta en Estados Unidos, que tenga bienes en Estados Unidos. Otra cosa es que que tenga familiares, etcétera. Eso es otra historia. No hay nadie. Entonces, ¿qué van a sancionar? O sea, es decir, es papel mojado, pero no es más que parte del relato. Estamos persiguiendo los activos ilícitos de no sé qué funcionario, etcétera. Dice Joana Tablada de la Torre: si existiera algún listado serio en este mundo de corruptos y represores, lo encabezarían los mismos criminales que administran la política exterior de Estados Unidos. Tienen las manos manchadas de sangre inocente de todas sus aventuras bélicas, solos o con Israel. Y Díaz-Canel decía: las amenazas de agresión militar
son conocidas. Ya la amenaza constituye un crimen internacional. De materializarse, provocará un baño de sangre, de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad. Cuba no representa una amenaza ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país. No los tiene contra Estados Unidos ni los ha tenido jamás, lo que sabe bien el gobierno de esa nación. Bueno, retórica, amenazas y guerra psicológica, sin duda. Guerra psicológica que está actuando en, bueno, es, digamos, la punta de lanza para las pretensiones que vienen detrás, que tienen diseñada contra el pueblo cubano, contra Cuba y sobre todo el ejemplo de Cuba. Hay una cuestión, yo no sé si que a mí me sorprendió, realmente es sorpresivo, ya de esta gentuza no cabe esperar cualquier cosa, ¿no? Han colocado al general de ejército Raúl Castro, líder de la Revolución Cubana, extraordinario compañero, combatiente, dirigente, porque lo acusan de que dio la orden de atacar las avionetas de este Basurto, que es un terrorista, es un tipo... Basurto. Sí, uno se queda... Es decir, que algo que pasó hace ya años, yo creo... 30 años. 30 años. 1996. Fue el argumento para aprobar la ley Helms-Burton. Exactamente. Me acuerdo de la ley Helms-Burton, aprobada y firmada por Bill Clinton, la administración de Bill Clinton. Por la que el bloqueo ya no puede quitarlo el presidente de Estados Unidos, sino que es el Congreso. Puede aliviarlo, puede disminuirlo un poco, pero es el Congreso el que tiene la máxima responsabilidad, porque se hizo ley, se hizo ley. Pero que a esta altura están buscando también hacia la opinión pública internacional que Raúl pues cometió un delito. Y están pidiendo que si hay que extraditarlo, que si hay que sancionarlo, pero que es una locura, un despropósito, todo manipulación y mentira. La gente, bueno, no sabe dónde están. O sea, psicológicamente Estados Unidos está, pero con todo, o sea, aplicando todo lo posible para lograr eso. O sea, que el pueblo cubano baje la guardia, que la dirección del país baje la guardia, que... O sea, coger, como dice, mangos bajitos, como se dice en Cuba, ¿no? Coger mangos bajitos, porque una invasión sabe el costo que va a tener. O sea, tiene que saberlo, el costo que va a tener. Y estamos también pendientes de las noticias que deriven de el reciente encuentro entre el director de la CIA y las autoridades del Ministerio del Interior de Cuba, que se discutió, a qué se llegó, o sea, todavía eso está por ver. Pero no cabe duda que Estados Unidos está maniobrando intensamente para lograr eso, lograr que la revolución caiga. O sea, esto viene de los primeros meses del triunfo revolucionario. O sea, no ha cambiado, o sea, la mentalidad ni los deseos hegemónicos, primero de atacar un país libre, hay que decirlo alto y claro. Cuba es un país libre, independiente y soberano, además solidario con los pueblos. Entonces, el hecho de que hayan implementado en 60 y tantos años, 65, 66 años, de una política criminal, absolutamente ilegal, como es el bloqueo económico, financiero y comercial, y está el pueblo ahí de pie firme, tiene que hacerlo pensar, coño, ¿cómo es posible que no se doblega, que no se arrodilla? Y ya lo dijo el comandante en jefe Fidel, el pueblo cubano no se arrodillará jamás ante las pretensiones militares criminales de los Estados Unidos. Habrá lucha y perderán ellos también. Bueno, pues ya que sacas el tema de Raúl, indudablemente hay un escenario de guerra psicológica muy fuerte contra la figura simbólica de Raúl Castro, que es el líder de la Revolución Cubana en estos momentos, todavía en vida, aunque retirado de la primera línea política,
Se está construyendo un expediente judicial contra él por la orden de disparar contra 2 avionetas que violaron el espacio aéreo. Una organización, Hermanos al Rescate, dirigida por José Basulto, un terrorista. Cuando digo terrorista, esto no es eufemismo, es un terrorista que durante muchos años se dedicó al combate armado, a disparar contra las costas cubanas, con bazooka, etcétera. Eso lo ha contado él. Y que después un buen día dijo que iba a encauzar su lucha contra la dictadura a través de la lucha pacífica, me río yo, a través de las avionetas de Hermanos al Rescate que teóricamente iban a ayudar a balseros que se iban de Cuba, que no son más que producto del propio bloqueo de Estados Unidos, esa emigración, y de la política de pies secos, pies mojados, exacto, y de la ley de ajuste cubana que durante tantos años aplicó de manera torticera y manipuladora al gobierno de Estados Unidos. Entonces, Hermanos al Rescate iban a rescatar a estas personas, etcétera. Pero durante el año 1996 sí, y los 20 meses anteriores al incidente, hicieron 25 incursiones en el espacio aéreo cubano, que me gustaría saber si el gobierno de Estados Unidos habría permitido una sola incursión de un avión, una avioneta cubana, civil o militar, me da igual, en el territorio de Estados Unidos. O no le habrían dado un pepinazo en el primer momento. Bueno, pues en Cuba aguantaron 25 veces. No, y le alertaron, porque cayeron también octavillas en todo el malecón. No, con vuelos rasantes, vuelos rasantes sobre las casas de La Habana. O sea, es decir, una provocación absoluta. Y al final hubo hasta, creo que más de 10 advertencias oficiales al gobierno de Estados Unidos para decirles, oiga, avionetas que salen del territorio de ustedes están poniendo en peligro no solamente la aviación, o sea, la circulación aérea de Cuba y de Estados Unidos, sino que están entrando a nuestro territorio y vamos a tomar medidas. Entonces, ustedes son los que tienen que evitar eso. No hicieron ni caso. El aeropuerto de Miami no hizo absolutamente ni caso. Fueron colaboradores de ese espectáculo político. Era un espectáculo político de provocación. Y un buen día, Cuba tomó la decisión, entiendo que Raúl, de disparar, después de advertirle, de lanzar bengalas, de advertencias reiteradas a esas 2 avionetas, y las tumbaron. Hubo 4 muertos y a partir de ahí se armó, bueno, pues todo un enorme espectáculo. Discúlpame. Ahí en esa operación de propaganda, de amenazas, de ataques psicológicos, estaba el tal Basulto, Sí, sí. estaba ahí y regresó urgente. O sea, cuando vio que tumbaron, porque eran 4 avionetas eran, ¿no? Sí. Pues regresó y ahora sacan el asunto. O sea, es parte, han encontrado un elemento para crear más incertidumbre, o sea, como parte de esta guerra psicológica, dentro de la guerra, que es el bloqueo, guerra económica, pues este individuo terrorista, como bien tú dices, terrorista probado y amamantado en Estados Unidos, concretamente en el sur de la Florida, en Miami, pues ahora se le ocurre pues enjuiciar al general de ejército Raúl Castro. Es increíble después de 30 años piensan que la gente son tontas. Yo creo que esta gente han perdido el norte. Además, cuando lees estas noticias en las redes sociales, los comentarios, que ni siquiera son comentarios de gente que es favorable a Cuba, dice, pero ¿qué habría hecho Estados Unidos? Exactamente. ¿Cuántos minutos habría tardado en darle un zambombazo a una avioneta que entre en su espacio aéreo? Pero los medios de comunicación están colaborando.
con este invento, que no es más que una argumentación más del gobierno de Estados Unidos para presionar militarmente a Cuba, incluso para poder preparar un secuestro propagandístico como el de Maduro, Sí. porque esto es un escenario Sí, que sí. se puede prever, para agarrar, para secuestrar al líder de la Revolución Cubana, al símbolo histórico de la Revolución Cubana llamado Raúl Castro, vivo, ¿m? Y montar, por supuesto, pues todo un escenario de propaganda. Tenemos a la prensa de Nicaragua que dice: significado de una acusación judicial contra Raúl Castro en Estados Unidos. Lo que está haciendo Estados Unidos es combinar la diplomacia y la política con la amenaza de hacer uso de la fuerza para persuadir a los líderes cubanos de que les conviene ceder. Fíjate cómo colaboran estos mangantes de la prensa internacional con el gobierno de Estados Unidos. Y el país, España, progresista, a través de Carla Gloria Colomé, esta persona nacida en Cuba, mercenaria, que durante muchos años estuvo cobrando en el medio el estornudo de los fondos del gobierno de Estados Unidos a través de la National Endowment for Democracy y de la Open Society, de Soros. Bueno, pues esta mercenaria, que ahora es la encargada del tema Cuba en el país, nos dice: la confesión de Raúl Castro por la que podría ser juzgado en Estados Unidos. Tumben las avionetas en el mar cuando se aparezcan. Hay un audio, que no sé dónde lo han sacado, no sé si será verdadero. Yo lo he estado escuchando y digo, mira, lo único que demuestra ese audio, si es que es real, que no lo sé. Inteligencia artificial puede ser también. Puede ser, pero si es real, lo único que demuestra es que Raúl Castro cumplió con las leyes de Cuba y de cualquier país, que hubo advertencias, decenas de advertencias, que hubo advertencias también oficiales al gobierno de Estados Unidos, que se tomaron todas las medidas y que esta gente siguió con sus provocaciones políticas que no aguantaría ningún país, y tomó la decisión que había que tomar. Que había que tomar. Es una vergüenza, dice Sacha Llorenti. Se suman al coro de medios El País, que repite el guión guerrerista de Trump. Dicen confesión, cuando Raúl solo describe la flagrante violación del espacio aéreo cubano y explica la acción que todo Estado tiene derecho a hacer. Y Tere Felipe dice: viva Raúl Castro por defender la soberanía de Cuba. Estas avionetas violaron el espacio aéreo 25 veces en los 20 meses anteriores, ignoraron 9 advertencias diplomáticas y ese mismo día se pasaron por alto las repetidas alertas de la Torre de La Habana y hasta las bengalas lanzadas como último aviso. El presidente o director de esta organización, José Basulto, es un terrorista que ha estado colaborando con atentados en Cuba durante muchísimos años. Exacto. Y que no nos vengan ahora con el cuento de que no era un pacífico defensor de los balseros. Me río yo en la cara de quien dice eso. Bueno, están agarrándose de todo, incluso violando precisamente las leyes, ¿no? La navegación aérea, marítima, o sea, todo. Están buscando, creando las condiciones que lleve a lo que hemos dicho antes, ¿no? Al hartazgo y el cansancio, la debilidad del pueblo cubano. O sea, ellos quieren coger a Cuba en un estado de brazos bajados, de que no haya condiciones para la lucha, en fin, lo que quieren es eso, que Cuba se rinda de esta manera, con sanciones, con esta política criminal. Yo creo que no hay nada más criminal en este mundo que el bloqueo petrolero a los buques, a las empresas que suministran petróleo a Cuba y todo lo demás. Recordar que, bueno, el compañero José ha hablado y ha mencionado muy bien de lo que es un terrorista en la persona de este individuo Basulto. Y Estados Unidos ha utilizado eso de forma torticera con una pretensión política de que Cuba está y sigue estando en la espuria lista de países que supuestamente
patrocinan el terrorismo. O sea, no lo han quitado, siendo ellos los terroristas. Siendo ellos los terroristas. Estados Unidos tiene que encabezar y debiera encabezar por vergüenza todas las listas que ellos hacen, las listas de países patrocinadores del terrorismo. Ellos tienen que encabezar esa lista. Y también cerrarla incluso. Todo lo demás. Pero evidentemente vemos que, y valga la redundancia, que está creando un escenario para que sectores incluso de la población cubana, los más jóvenes, una generación joven que no tiene esos conocimientos, crean estas narrativas y bajen la guardia, bajen los brazos y le quiten la capacidad de luchar por una patria agredida, en el caso que se atrevan a invadir Cuba. El medio estadounidense Axios está siendo utilizado por el Departamento de Estado en toda esta estrategia de guerra psicológica. Antes decíamos que Cuba es presentada como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Bueno, realmente el gobierno de Trump ha declarado a Cuba como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos, que es una cosa de risa, pero bueno. Axios publicaba un reportaje hace unos días titulado "Exclusiva, Estados Unidos analiza la amenaza de drones de ataque procedentes de Cuba". Y dices, Estados Unidos, que es un país que tiene, no sé, tendrá 1000 cabezas nucleares, me da igual, como si tiene una, como si tiene dos. Sí, es que... y resulta que Cuba, vamos a creerle a estos señores, que tiene 300 drones, que son defensivos, indudablemente. Y no sé, que tiene que estar temblando el Pentágono con los 300 drones de Cuba, ¿no? Pero qué sarnosos son. Pero tienen que construir una narrativa de la amenaza de Cuba y tienen que construir una argumentación para un hipotético caso o escenario de agresión militar. Porque además, claro, en el potaje meten que si los drones son de Rusia y de Irán. Ahí sí está, sí. También hablan en el mismo reportaje que funcionarios estadounidenses, que finalmente son los que dan la información a Axios, se la filtran, en vez de dar una rueda de prensa, dar la cara y decir: Cuba tiene drones, ha comprado drones, y que la gente le pregunte: sí, pero los drones, ¿para qué valen frente a las cabezas nucleares o frente a todo el poder militar y tecnológico de Estados Unidos? Pues para poco, indudablemente. No, entonces filtran unas informaciones que les interesan a un medio que saben que lo van a publicar y luego va a ir El País, Le Monde, La Nación, Infobae, CNN, BBC y toda la cadena de la prensa internacional va a ir repitiendo lo que dice Axios, que realmente es lo que dice Marco Rubio, ¿no? Y también, pues en el mismo potaje meten las supuestas bases chinas y rusas en Cuba, que nadie ha visto, nadie ha fotografiado. Y no hay prueba ninguna de... Absolutamente ninguna, porque no existen. Meten también en el potaje que hay 5.000 soldados de Cuba en la guerra de Ucrania, o sea, con el bando ruso, cuando Cuba ha sancionado a personas hace unos años que estaban en el mercenarismo, es decir, que se habían vendido como carne de cañón, en este caso para Rusia, y los sancionó una red, es decir, dijo que era ilegal, y por supuesto no hay ningún tipo de acuerdo oficial militar en ese aspecto. Cuba lo ha dicho una y otra vez, pero claro, siempre hay gente que anda diciendo, claro, pero no probando. No hay nadie que haya probado eso porque no existe. Y luego también está el asunto de Raúl, que lo hemos comentado antes. Y luego vienen pues todos estos medios de comunicación a endulzar el discurso de la Casa Blanca y apoyarlo, ¿no? El Mundo es un diario español, es uno de los más recalcitrantes, belicistas, militaristas y sinvergüenzas de todo el ecosistema mediático. Daniel Lozano, su redactor sobre Cuba y América Latina, sinvergüenza, que no es un periodista, que es un mercenario y un propagandista de guerra, decía el otro día:
que el 60% de la población cubana apoya la intervención militar de Estados Unidos en su país. Pero qué cosa. Según la mega encuesta llevada a cabo por 36 medios independientes cubanos. Yo he estado mirando la mega encuesta, Daniel Lozano, que eres un sinvergüenza, que tú no eres un periodista, que eres otra cosa. Eres un mercenario para el Diario del Mundo, para la derecha y la ultraderecha de América Latina desde hace muchos años, desde que estaba Chávez, y que ahora mismo pues, te unes al coro de los belicistas y de los que justifican la posible intervención en Cuba y desde luego el bloqueo. En esta mega encuesta han participado 24.000 personas en Cuba, que vamos a pensar que sean reales, porque son anónimas. O sea, es una encuesta anónima que no pone el nombre ni nada, que no dice exactamente el método de selección de estas personas, no lo dice, porque indudablemente son 24.000 personas que han elegido ellos. Ya digo, si es que existen. Vamos a pensar que existan, que pues es posible que existan. Los han elegido entre su cohorte de fieles contrarrevolucionarios, de grupos de la disidencia, de gusanera infecta. Sí, bien escogido, que sirva. Y por supuesto, no el 60%, el 99% pueden decir también que apoya una invasión. Porque en este grupo hay gente que piensa eso. Y estos 36 medios independientes, ¿qué son 36 medios independientes? Son los medios que paga el gobierno de Estados Unidos desde hace muchos años, con pruebas claras. Están ahí las subvenciones de la NED, de la USAID, del Departamento de Estado. Y luego también hay un gran espacio vacío de organizaciones que no quieren decir quién les paga, pero se sabe que les paga el gobierno de Estados Unidos, de manera directa o a través de la Fundación Nacional Cubano-Americana y de otros grupos de Miami. Y sin ese dinero del gobierno de Estados Unidos, que es realmente el propietario real de esos medios no existirían. Esos 36 se quedarían reducidos a 1 o 2, si es que quedaba alguno. Es decir, que esas encuestas no son más que otro argumento más para la intervención. Propaganda mentirosa, propaganda, y sobre todo que tienen que reportar los dineros, los millones que reciben del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Todos los años hay una cifra, ¿no?, de apoyo a estos grupúsculos, creo que son 30 millones de... Sí, más o menos. Más o menos 30 millones de dólares, y claro, ellos tienen que cumplir con el trabajo que le ordenan. Y el trabajo que le ordenan es la manipulación, la mentira, la podredumbre que existe en cada uno de estos medios que servilmente van en la corriente que impone Estados Unidos. Una corriente de eso que no es periodismo. Realmente uno dice, esto es periodismo, esto no puede ser periodismo. No son periodismo porque responden íntegramente a una política que no es de ahora, y es todos, de años. Y todos, Sí. Sin excepción alguna. Responden a una política de sometimiento criminal de los Estados Unidos. Es decir, que ellos, en cuanto no tienen autoridad moral, vamos a hablar claro, ningún medio de esto tiene autoridad moral para atacar a Cuba, ni política, ni nada. O sea, no tienen, no hay forma de construir algo que sin materia prima, no tienen para atacar a Cuba, ni hablar de derechos humanos, ni hablar de democracia, ni hablar de nada, de terrorismo, por supuesto, tampoco. Menos. O sea, no tienen, entonces tienen que inventarse cosas. Entonces las narrativas que están en estos momentos en las redes son inventos, la mayoría son mentiras. Eso, yo dudo que hayan podido, ¿cuánto? 24.000 personas. En Cuba, luego hay otros tantos fuera, pero Sí, vamos a pensar en los de Cuba, ¿no? Sí, vamos a pensar que existe 24.000 opiniones en una encuesta. Y que el 60% están a favor de que les caigan las bombas. Sí, que le caigan las bombas. un país con personas cultas, con personas
hombres y mujeres con ya un bagaje de lucha en el país, peleando contra una política criminal como es el bloqueo, una guerra económica ya recrudecida al máximo. Óigame, y que haya 24 que dice que sí, que quiere que le caiga las bombas, eso hay que cuestionar. Por lo menos hay que ponerse a pensar, y cuando se termine de pensar, tendrá que llegar a la conclusión que le han engañado, que es una enorme y soberana mentira que le han metido. Porque las entrevistas que han hecho otros medios, o sea, periodistas, otros medios en Cuba, en la calle, así sin escoger a nadie, pues dice, aquí voy a luchar hasta el final, como dijo Fidel, hasta el final por mi país, por mi patria. ¿Entiendes? Lo que hay es un fervor patriótico y revolucionario incontestable que no aparece en los medios porque no interesa. Y se interesa es que continúa con esa narrativa que, por cierto, no tiene ni empacho en violar, también contribuir a la violación del derecho internacional, contribuir a contribuir a la violación también de la Carta de las Naciones Unidas. O sea, todo, o sea, se está pulverizando todas las leyes, toda la legalidad internacional con estas acciones. Pues Lázaro, si hablamos de encuestas, vamos a hablar de que hay 6.200.000 firmas en un país de 10 millones y pico de habitantes. Firmas de personas adultas que han firmado claramente por la soberanía, por la paz, frente a estos 24.000 que han firmado o han participado en una encuesta por la guerra contra sí mismo. Yo me quedo desde luego con los 6.200.000 personas que han firmado, además con nombre y apellido. Exacto. Y firma, no de manera anónima, de manera comprobable. Ahí estaban las firmas el otro día en un acto de entrega. Hablemos de solidaridad, de todo lo que está generando también esta política de bloqueo criminal al máximo, de asfixia, de asedio medieval al pueblo cubano. Está generando una gigantesca ola de solidaridad. Y las campañas se multiplican por todos los sitios. No podríamos hablar ni de todas ni de la mayoría, porque muchas veces no nos enteramos de la cantidad de cientos de iniciativas que hay por todos los sitios en favor de Cuba, ahora en el aspecto material, campañas de recogida de dinero para compra de paneles solares, que sobre todo este es un tema que se está priorizando, pero también de recogida de materiales de todo tipo. Bueno, vamos a mencionar dos. El barco rumbo a Cuba, que partió del puerto de Badalona el otro día, que no le dejaron en el puerto de Valencia atracar, tuvo que atracar en Puerto de Sagunto. Ha estado haciendo, esto es un barco a cargo de Open Arms, esta organización dedicada durante muchos años al rescate de migrantes en el Mediterráneo y que ahora pues está con alma, corazón y vida en favor de Cuba y denunciando el bloqueo criminal de Estados Unidos. Está llevando pues placas solares y otros a Cuba y está parando en algunos puertos y haciendo actos de solidaridad, pues por ejemplo en Málaga, en Cádiz, creo que es, en Las Palmas de Gran Canaria, estuvo en Puerto de Sagunto haciendo un acto y después rumbo a Cuba. Y también una campaña importante de la Vía Campesina. La Vía Campesina, esta gran organización de organizaciones campesinas de todo el mundo, que está también recogiendo dinero a través de un crowdfunding para ayudar al campesinado cubano en estos momentos tan difíciles. Es decir, estamos hablando, y solo he seleccionado dos acciones entre muchísimas que hay en todo el mundo, precisamente para apoyar al pueblo cubano. Hay que decir que si sacamos una de las conclusiones, al menos una positiva, es que esto ha activado la solidaridad, y no solamente la solidaridad de los que llevamos toda la vida, sino de muchísima gente, y sobre todo gente joven, y gente que no ha estado vinculada ni a Cuba, ni a la Revolución Cubana, ni a nada de nada, pero que está viendo que esto es una monstruosidad de tal calibre que no es tanto como lo de Palestina, pero cada día se parece más, y
y que hay que hacer algo, y hay que solidarizarse, y están, bueno, pues mucha gente está descubriendo el tema del bloqueo, pues bueno, pues bienvenido sea el descubrimiento, ¿no? Y está descubriendo la maldad que hay implícita en esta política del imperialismo de los Estados Unidos. Es un acto de maldad, es un acto criminal, lo repetimos porque es lo que es. Y desde luego que hay unas personas, jóvenes incluso, que están tomando conciencia de lo que representa Cuba, lo que es el pueblo cubano y lo que representa Estados Unidos. O sea, Estados Unidos está ahora en un callejón de salida, quiere obtener una victoria al precio que sea incluso para demostrar, seguir su superioridad en el campo militar, en el campo económico, pero bueno, ha escogido a Cuba. Pero no es que haya escogido a Cuba. Ya el caso de Cuba es punto y aparte porque esa pretensión de Estados Unidos viene hasta el siglo XIX, de apoderarse de Cuba. O sea, que no es algo nuevo. A pesar de las políticas y a pesar de la guerra no ha podido con el pueblo cubano. Estados Unidos no ha podido doblegar al pueblo cubano. Y desde luego cuando utiliza, que durante mucho tiempo se habló de, bueno, justificando entre comillas las acciones contra Cuba, acciones de guerra, acciones de criminales, de guerra económica, pues no tiene asidero Estados Unidos porque estuvo 60 años justo de apropiación de Cuba con una neocolonia. O sea, Cuba, una neocolonia de Estados Unidos, 60 años. Los datos están ahí, se pueden verificar de lo que era esa Cuba de antes del 1 de enero de 59. Es una respuesta contundente a las pretensiones que mantiene hoy de apoderarse de Cuba. ¿Qué es lo que quiere? Lo que quiere es recuperar todo aquello. Exactamente, y no le importa porque nunca le ha importado ni los derechos humanos. Hay que decirlo, Estados Unidos es el mayor violador de los derechos humanos de la historia del mundo. Entonces no le preocupa los derechos humanos, no le preocupa la democracia. Eso es una mentira y hay gente que se la creen. Hay gente, no, porque la dictadura. Si ellos son los que han patrocinado dictaduras, que han puesto a dictadores, han amamantado a los más sanguinarios dictadores que ha sufrido América Latina y el Caribe. Y eso es por hablar de la región. Hay que hablar también, podemos hablar de Asia, por ejemplo, Filipinas, en fin, el régimen racista del apartheid en Sudáfrica. Continuó gracias a Estados Unidos y a Reino Unido. Exactamente, entonces no tiene autoridad moral para hablar, no hay justificación para una agresión a Cuba. Y eso lo enloda más, lo enlodaría más y lo retrataría más para que si alguien tenía duda lo que verdaderamente es. Bueno, pues nos despedimos con una noticia pues realmente espiritual, yo diría, y es la gira que ha anunciado Silvio por el Estado español para septiembre. Desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, 2 fechas en Bilbao, Valencia, A Coruña, Sevilla, Murcia, Madrid. Bueno, pues trataremos de sacar la entrada, va a estar complicado porque hay una enorme demanda para ver a Silvio, sobre todo en estos momentos en los que Silvio y su AKM significan mucho, son un símbolo de Cuba y de la resistencia del pueblo cubano y de la cultura del pueblo cubano y de lo que significa Cuba en estos momentos tristes y duros de la humanidad, ¿no? Que no nos podemos dejar aplastar, no podemos dejarnos rendir frente al monstruo. Al monstruo hay que darle patadas y puñetazos todos los días y algún día acabaremos con él definitivamente, que es el monstruo de la injusticia, de la desigualdad, de la miseria y la opulencia, que es lo que representa la representación que es ahora mismo el gobierno de Donald Trump en estos instantes. Sí, bueno, él en realidad es un continuador de políticas anteriores de las distintas administraciones de los Estados Unidos desde el triunfo de la Revolución, glorioso triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959. Este individuo que está ahora en la Casa Blanca lo que hace no solo reproducir, sino aumentar todo ese bagaje
violatorio del derecho, de los derechos humanos. Si hablamos de violación de derechos humanos, hay que poner de ejemplo esto, ¿no? Lo que está haciendo una gran potencia política, no tanto, pero militar sí, una gran potencia militar, económica, contra una isla en el Caribe, a 90 millas de sus costas, por cierto. Entonces, la cuestión es que esta administración quiere dejar un legado, no sabemos de cuál, pero ya estamos viendo los pasos que está dando y estamos viendo las pretensiones reales, verdaderas, que hay detrás de todas las acciones que está cometiendo ahora, enfocado en Cuba. O sea, a Estados Unidos le urge retomar el dominio hegemónico, geopolítico en la región América Latina y el Caribe, y para ello Cuba es una pieza, es un obstáculo, digamos, para esas pretensiones. Bueno, pues acabamos con una frase de Gerardo Hernández Nordelo, coordinador general de los Comités de Defensa de la Revolución, héroe de la República de Cuba, al que, por cierto, también le imputarán, si le imputan a Raúl Castro, le imputarán a él también como supuesto colaborador del derribo de esas avionetas en el año 1996. Un pueblo como este, que ha sufrido y resistido el bloqueo más largo y despiadado de la historia, merece ser considerado patrimonio de la humanidad. Por cierto, si no me equivoco, esta frase es no tanto de Gerardo como de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, que creo que dijo algo muy parecido. Bueno, pues aquí nos despedimos, Lázaro, hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Disparando vengo, pum, pum, ratatata, pum, pum.